Muy buenas, soy Lucas Sosa y hoy les vengo a hablar de un liberal muy interesante, un gran liberal, Gustave de Molinari. Un 3 de marzo de 1819 nacía este prestigioso economista belga, Gustave de Molinari, sucesor de Bastiat y asociado junto con este a la escuela liberal francesa. Molinari tuvo una vida longeva, falleció el 28 de enero de 1912, a 2 meses de cumplir sus 93 años de edad. Molinari siempre defendió la paz, el libre comercio, la libertad de asociación, de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Molinari también se opuso a la esclavitud, al proteccionismo, al mercantilismo, al colonialismo, al corporativismo, al nacionalismo, al imperialismo, se opuso al socialismo y a tantos otros ismos que son una verdadera plaga. Molinari también se opuso al control gubernamental, tanto en las artes como en la educación, y en general se opuso a todo lo que él consideraba que era una restricción de la libertad. Del mismo modo que la guerra es la consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad. Una gran frase de Gustave de Molinari. Para muchos libertarios contemporáneos, el 15 de febrero de 1849 marca el nacimiento del anarcocapitalismo. Rothbard considera a Gustave de Molinari el padre fundador del anarcocapitalismo. Hans Hermann Hoppe dice: su producción de la seguridad, la obra de Molinari de la que les vengo a hablar hoy, es probablemente la más grande contribución a la teoría del anarcocapitalismo. El ensayo sobre la producción de la seguridad de Molinari causó gran controversia cuando fue lanzado, pues la tesis de Molinari iba tan lejos que incluso hasta sus compañeros tuvieron problemas para digerirla. Y bueno, hoy les vengo a hablar de esta gran obra, es bastante cortita, sobre la producción de la seguridad de Gustave de Molinari. Su ensayo, que es bastante corto y simple, muy fácil de leer, consta apenas de unas 40 y pico páginas. Es un libro muy chiquito, no se necesita un alto grado de conocimiento para entenderlo, es una lectura bastante amena, sencilla y entretenida, pues Molinari lo explica todo muy breve y contundente. Muy bien, ¿cómo empieza este ensayo? El ser humano es un ser social por naturaleza. Los hombres son inducidos a vivir en sociedad según su instinto. Esto es porque tenemos un sinfín de necesidades y problemas. Por lo tanto, cumplir con estas necesidades que tenemos los seres humanos y solucionar nuestros problemas nos ocasiona una satisfacción. Si no cumplimos nuestras necesidades ni solucionamos nuestros problemas, ocurre lo contrario a la satisfacción, ocurre el sufrimiento. El hombre, al encontrarse solo, apenas puede cubrir algunas de sus necesidades con duro esfuerzo y bastante agotamiento. El hombre, estando solo, no es suficiente para alcanzar sus metas, porque todo le cuesta y no es suficiente su esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los individuos, guiados por el interés propio, se asocian con otros individuos, establecen lo que se denomina la división del trabajo, a la división del trabajo le sigue el intercambio, y así se forma una especie de organización mediante la cual el individuo puede satisfacer sus necesidades de forma mucho más completa que si se encontrara solo en sociedad. Esta organización natural se denomina sociedad. Me viene a la mente una frase de Herbert Spencer que dice: la sociedad existe para beneficio de los individuos y no los individuos para beneficio de la sociedad. Como explica Molinari, el objeto de la sociedad es la más completa satisfacción de las necesidades del hombre y los medios para conseguirlo son la división del trabajo y el intercambio. Surge entonces, entre todas las necesidades que el hombre puede llegar a tener, la necesidad de la seguridad. Sin seguridad, nuestra vida corre peligro. Si el sentimiento de hacer siempre lo justo, de respetar los derechos de los demás, de no matar al prójimo, de no robarle, etc., estuviera en cada uno de los individuos,
no se necesitaría de la seguridad. Pero lastimosamente sabemos que la realidad no es así. Molinari nos dice que de esta realidad, que el hombre no siempre respeta los derechos de los demás, nace la fundación de organismos que tienen por objeto garantizar a cada cual la posesión pacífica de su persona y de sus bienes. Estos organismos han recibido el nombre de gobiernos. De aquí viene la tesis de Molinari, que es que ningún gobierno debe tener derecho a impedir a otro gobierno entrar en competencia con éste, o de obligar a los consumidores de seguridad a dirigirse exclusivamente a él para obtener este servicio. Pues, en efecto, el gobierno es un servicio, y una frase bastante conocida de Molinari, y que también se encuentra en este ensayo, es que el interés del consumidor debe prevalecer siempre sobre el interés del productor. Molinari reflexiona sobre los economistas que aseguran que el Estado debe limitarse a garantizar la seguridad de los ciudadanos y la libertad de comercio debe ser entera y absoluta. Molinari se pregunta, ¿cuál es la razón de que la seguridad deba ser única y exclusivamente proveída por el Estado? Si todos los demás bienes y servicios pueden ser dejados a la libre competencia, ¿por qué la seguridad debe ser sometida al monopolio? Esta es la gran pregunta que se hace Molinari, ya en 1850. Molinari explica magistralmente cómo la producción de la seguridad debe dejarse a la libre competencia, además de que no hay ninguna justificación para afirmar que los individuos no pueden elegir en libertad a qué gobierno contratar. Porque seamos claros, el Estado nos obliga a contratarlo, supuestamente, a través de los impuestos, a través de la imposición. Molinari explica cómo al prohibir la libre competencia de la producción de la seguridad, se está ocasionando un mal, un daño a la sociedad. A partir de la mitad del ensayo, Molinari explica cómo el gobierno, es decir, la producción de la seguridad, es manejada de dos formas, a través del monopolio y a través del comunismo. Molinari también explica cómo se dio el caso del monopolio de la seguridad tanto en Inglaterra como en Francia. Molinari ofrece en este ensayo una alternativa bastante honorable, que es la siguiente. Él dice, o bien la producción comunista es superior a la libre producción o no lo es. Si la producción comunista es superior, no solo la seguridad, sino todos los bienes y servicios deben ser producidos de manera comunista, por el Estado. Si la producción comunista es inferior a la producción libre, que todos sabemos que así es, el progreso va a consistir inevitablemente en reemplazar el monopolio comunista por la libre producción de la seguridad. Comunismo total o libertad total, he ahí la alternativa, nos dice Molinari. Si Spencer, Herbert Spencer y Molinari tienen algo en común, además de ser grandes liberales, es que a ambos les asquea la recalcitrante idea del derecho divino, de un gobernante elegido por Dios que debe gobernar sobre todos, el enviado de Dios en la tierra. Con una apelación al derecho natural, Molinari ataca el argumento del derecho divino, que es sin duda una de las justificaciones más comunes en su tiempo, por las que se justifica precisamente el gobierno monopolista. Molinari dice, puede concebirse que la producción de la seguridad sea organizada de otra manera que con monopolio o de forma comunista. ¿Puede concebirse que sea dejada la libre competencia? A esta cuestión los llamados escritores políticos responden de forma unánime, no. ¿Por qué? Nosotros lo diremos, porque esos autores que se ocupan especialmente del gobierno no entienden la sociedad, porque la consideran como una obra ficticia y creen que es la misión del gobierno modificarla y rehacerla incesantemente. Ahora bien, para modificar o rehacer a la sociedad es necesario estar provisto de una autoridad superior a aquella de los diferentes individuos de la que se compone. Los gobiernos monopolistas afirman haber tenido esa autoridad
que les otorga el derecho de modificar o rehacer a la sociedad a su antojo y de disponer como bien les parezca de las personas y de las propiedades del mismo Dios. Los gobiernos comunistas afirman haber obtenido esa misma autoridad de la razón humana, tal y como se manifiesta a través de la mayoría del pueblo soberano. Pero ¿poseen verdaderamente los gobiernos monopolistas y los gobiernos comunistas esa autoridad superior e irresistible? ¿Tienen en realidad una autoridad superior a la que podrían tener los gobiernos libres? Esto es lo que nos toca examinar. Vaya, lo que aquí dice Molinari está bastante vigente en nuestros días. Me viene a la mente los que se arrogan la autoridad de decidir por nosotros, de decidir por nuestro cuerpo, pues son científicos y ellos saben lo que es mejor para nuestra salud. Qué casualidad, ¿no? Una cosa bastante graciosa es que Molinari también hace una crítica a Rousseau en este ensayo. Molinari dice, de acuerdo con la teoría comunista, de la cual Rousseau es su gran sacerdote, la autoridad no desciende desde arriba, sino que viene desde abajo. El gobierno ya no se demanda a la providencia, sino a los hombres reunidos, a la nación soberana. Esto es lo que asumen los comunistas, los partidarios de la soberanía del pueblo. Suponen que la razón humana tiene el poder de descubrir las mejores leyes y la más perfecta organización que conviene a la sociedad, y que, en la práctica, es como consecuencia del libre debate entre opiniones opuestas que estas leyes se descubren, que si no hay unanimidad, si tras el debate aún hay desacuerdo, la mayoría es quien tiene la razón, puesto que comprende un mayor número de individuos razonables. En consecuencia, afirman que las decisiones de la mayoría deben convertirse en ley, y que la minoría está obligada a someterse a ella, incluso si hiere sus convicciones más profundamente enraizadas o sus más preciados intereses. Tal es la teoría, pero en la práctica, ¿tiene autoridad de las decisiones de la mayoría ese carácter irresistible y absoluto que se le supone? ¿Es respetada siempre, en todos los casos, por la minoría? ¿Puede ser eso así?, dice Molinari. Vemos cómo Molinari habla de la dictadura de la mayoría, lo que conocemos como democracia, de un 51% gobernando a un 49%. Bastante interesante. Les invito a entrar a losliberales.org, la página de los liberales. Entran a la Biblioteca Liberal y en la carpeta Gustave de Molinari puede encontrarse esta magnífica obra sobre la producción de la seguridad, que es bastante corta y sin duda sé que les va a encantar. Algo bastante interesante en esta obra de Gustave de Molinari sobre la producción de la seguridad es que Molinari explica que las dos escuelas, tanto la del derecho divino como la comunista, que son los obstáculos a la libre producción de la seguridad, utilizan necesariamente el mismo término, el terror. Ya sabemos, tenemos el terror de la Revolución Francesa, es bien conocido ese ejemplo. Un ejemplo más reciente, el terror que nos muestran en la tele, de que si no nos pinchamos, vamos a ir a matar a todo el mundo, de que debemos encerrarnos, que es por nuestro bien, por la vida de nuestros abuelos. Es decir, siempre hubo esa idea de causar terror en la gente para someter. Más adelante, en esta obra, Molinari no se queda solo en la idea de la libre producción de la seguridad, sino que establece practicidad. Molinari plantea uno a uno los pasos o las reglas, si quieren, que deben seguir los productores de seguridad para una libre competencia de la seguridad, para que pueda existir la libre producción de la seguridad. Es decir, Molinari no se queda en la idea. Él en su libro establece ciertas reglas. Si leen el ensayo, van a encontrarlas hacia el final, que son reglas que se deben seguir para que pueda ser posible la libre producción de la seguridad. Todo un genio, Molinari. Por último, Molinari termina su ensayo diciendo que tal hipótesis pueda llegar a realizarse será sin duda una cuestión que se disputará.
Pero aún a riesgo de ser calificado como utópico, afirmaremos que esto no es discutible y que en un atento examen de los hechos resolverá más a favor de la libertad el problema del gobierno, del mismo modo que ocurre con todos los demás problemas económicos. Por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno, como han sido establecidas asociaciones para reclamar la libertad de comercio. Y no vacilaremos en añadir que, después de que este último progreso haya sido llevado a cabo y todo obstáculo artificial a la libre acción de las leyes naturales que rigen el mundo económico haya desaparecido, la situación de los diferentes miembros de la sociedad devendrá en la mejor posible. Molinari sentó las bases, sin duda, para lo que hoy se conoce como anarcocapitalismo. Qué noble defender la libertad de gobierno, ¿no? La anarquía no siempre significa ausencia de gobierno. Muy linda la idea que plantea Molinari de que cada persona es libre de elegir a qué gobierno pertenecer, es libre de elegir a qué gobierno participar. Y es que las personas deben ser libres de elegir si formar o no formar parte de este gobierno, de aquel gobierno. Ya saben, esto es el liberalismo radical, el liberalismo anarquista. En mi opinión, a pesar de ser una lectura bastante corta, se puede leer en un día si así se quiere, es un libro bastante entretenido y explica tan bien Molinari sus ideas que te llegan hasta el alma. Realmente vale la pena leer a Gustave de Molinari. Yo se los recomiendo muchísimo. Por favor, después de este video, vayan a leer el ensayo. Van a terminar en unas horas, es bastante corto. O si quieren puede leer por lo menos 10 minutos al día. Lo van a terminar en una semana. Realmente vale la pena leer a Gustave de Molinari. Gracias por su atención. Espero que le haya gustado y servido esta reseña de su obra sobre la producción de la seguridad. Nos vemos en una próxima ocasión.